Poner a grabar, comparto. Vale, bien. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro desayuno de trabajo virtual. Eh, Como siempre, obviamente es un gusto participar de esta actividad que tan añorada, digamos, y tan nuestra, digamos, en la bolsa. Eh, en esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestros amigos del grupo ADCAP. Eh, Como siempre va a estar la licenciada Paula Gándara, la Head Portfolio Manager de ACAP, que que ya hemos que ya ha asistido, digamos, en varias oportunidades a estas actividades. Y la novedad es que tenemos también la presencia, la muy grata presencia de Javier Timerman, el Managing Partner del grupo ADCAP, que la verdad que para nosotros es un gusto que ambos puedan participar junto con nosotros de esta actividad, donde vamos a hablar primero de la coyuntura actual y un abordaje específico que va a comentar Javier respecto de la ley bases y demás, y el tratamiento en el Congreso, y para luego pasar a la actividad de coyuntura y estrategia de inversión de fondos de la administradora, que lo va a hacer Paula. Así que bueno, bienvenidos Paula, Javier, a la actividad. La verdad que un gusto, un enorme placer tenerlos con nosotros. Bueno, bueno, muchas gracias, Julio. Gracias a todos por conectarse esta mañana. Una salvedad, algunos lo deben saber, otros no, pero en mi carrera que hice en Wall Street toda mi vida siempre fui un operador financiero. Ujú, No soy de los que creen necesariamente que todo lo que pasa en los mercados es producto de la teoría económica, justamente lo ujú, contrario. He visto en mi carrera, que empezó en el año 1986, un montón de crisis financieras, de rallies financieros, y muy pocas veces era justificado por alguna teoría económica que se podía analizar desde los libros. Así que no soy muy fan de eso, soy un sí. observador de la realidad, y como observador de la realidad y de la conducta humana saco conclusiones basados también en experiencia, en predicciones que tienen que ver, como decía antes, con un poco historia de las conductas de la gente, ya sea política o de mercados. Así que con esa introducción, yo Bien. estaba observando eh, y volviendo un poco atrás a lo que fue tal vez la primera semana del gobierno de Milei, incluso antes de asumir, y si uno pensaba en ese momento qué es lo que este gobierno iba a hacer o cuáles eran sus objetivos, se podían Ujú, dividir en dos, ¿no? Por un lado, buscaban la estabilidad macro, cuando uno hablaba con los funcionarios designados, eh, en otras palabras, eliminación del déficit como objetivo principal, aumentar ujú, reservas, tal vez como objetivo eh, también o sea, primordial, eventualmente eliminar las restricciones cambiarias ujú, y restablecer precios relativos, ordenar un poco todo lo que tiene que ver con eso, un poco mediante devaluación, otro poco mediante políticas activas. Y la segunda fase de este objetivo que tenía el gobierno de Milei, en teoría, era las reformas estructurales, de regular los mercados, ujú, principalmente el laboral, abrir la economía, y de esa manera incrementar la productividad, eh, y también bajar la inflación, más competencia, en claro, fin, iba a ser, una vez estabilizada la economía, la inversión iba a ser que la
actividad, la economía sea más dinámica, de esa manera lleguen inversiones y, bueno, ir desregulando y abriendo y creciendo. Ese era un poco el plan. Yo ahora Ujú, miro, vuelvo, ahora estamos en fin de mayo, no ha pasado mucho tiempo, pero lo que hoy yo noto, y no voy a entrar en o sea, voy a hacer un análisis muy simple. Yo creo que acá, ¿qué pasó? Acá se metió en una licuadora, pero no estoy hablando de licuadora de licuar, estoy hablando de una licuadora de verdad, una licuadora esta que ujú, uno usa en la cocina. Se puso en una licuadora un montón de cosas y vamos a ver qué resultado han tenido. Pero primero es interesante entender qué se puso en esa licuadora, que es ujú. la política de este gobierno en 5 meses. ¿Qué ha pasado? Para entender dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Rápidamente. Claro. En esa licuadora, para mí, hubo muchas cosas, muchos ingredientes en, en estos primeros 5 meses. Por un lado, inmediatamente hubo un shock de credibilidad importante, eso hay que reconocerlo. Eh, eh, Se salió de un esquema donde la gente desconfiaba, un esquema de cierta credibilidad respecto a que esta gente viene a hacer las cosas de una manera diferente, que no se podía seguir de la misma manera, bueno, todo lo que ya escuchamos que el gobierno define como batalla cultural, que especialmente viene de afuera. Afuera hay una gran confianza por parte de muchos operadores, pero también inversores en la economía real, también mucha confianza por parte del establishment económico de muchos países, la Ujú. curiosidad del fenómeno Milei, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo esto termina impactando o no, pero inicialmente se ha dado ese shock, ese cambio cultural del cual Milei habla. Después, inmediatamente se impuso en la licuadora también, o sea, en esta mezcla que están haciendo de Ujú, políticas, un ajuste fiscal. Ellos dicen 15 puntos del producto, para mí eso no es así, pero de ujú. todas maneras hubo un ajuste fiscal importante en ciertas áreas que le dio la sensación a la gente de que esta vez va en serio, de que esta vez se van a cumplir las metas, de que no va a haber cambios, de que este objetivo de nivelar las cuentas públicas es real, etcétera. Después uno puede discutir y todos tienen una versión diferente sobre si esto es real o no, si se Claro. pisaron o no ciertos flujos que eventualmente hay que terminar pagando. El caso de Camesa es un caso eh, Tremendo. muy significativo porque tenés por un lado una deuda que no se paga, importante, empresas que aceptan esa quita y algunas que no. Las que tienen más espalda dicen, no, muchachos, yo no voy a validar esta quita. Entonces, ¿qué va a pasar en 6 meses? O sea, ahí ya entras en una dinámica que esto es pisar más que Claro. cambiar una, una política para hacerla sostenible sobre el tiempo. La definición de políticas sustentables, etcétera, es que lo sean en el tiempo. No tiene sentido poner una foto de lo que pasa hoy. Pero de todas maneras, hubo un esfuerzo importante de ajustar y eso está en la mentalidad de la gente. Después, otra cosa, otro ingrediente de este gobierno es el conflicto permanente. Acá no se sabe si en realidad el gobierno quiere gobernar o conflictuar. En ese Ujú. sentido, es como que siguen en campaña esperando al 2025. Creen que esta es una revolución, sí, creen que es una Sí, sí. revolución tan importante que en el 2025 van a validar el proyecto, tener mayorías y seguir. Entonces, no saben distinguir bien entre la gestión y la oposición. A veces uno cree que este gobierno también es oposición, porque están buscando en la prensa, en el Congreso, en general, discursos de oposición. Si uno prende la televisión ayer y miraba lo que pasaba en una parte y uno no sabía nada, pensaba, este es un candidato opositor. O sea, Sí, era tal curiosa cual. la situación. Eh,
Otro ingrediente importante es la falta de gestión. Hoy en día a mí me da la sensación de que tenemos, y la combino con un buen manejo financiero. ¿Por qué? Porque tenemos una Secretaría de Finanzas, que es un Ministerio de Economía, pero es un Ministerio de Economía amplísimo y parece solo enfocarse en la parte financiera. Por eso este, todo lo que tiene que ver con el ajuste fiscal, todo lo que tiene que ver con el manejo diario de la economía pasa un poco por el manejo financiero. Y después hay un montón de otras cosas, un montón de, de, de leyes, no leyes, normativas que Ujú. el manejo diario de una economía tiene que tener que no se notan. Si uno dice, por ejemplo, bueno, el objetivo del gobierno fue privatizar ciertas empresas, etcétera, pero por otro lado, no tenés ni siquiera una agencia dedicada a eso, ni gente pensando en eso. O sea que Totalmente. hoy en día eh, vos hablás con funcionarios y da la sensación de que no tienen un mandato. O sea, es curioso, tenés un gobierno bastante presidencialista en el sentido de que Milei se involucra, pero se involucra en temas financieros. Y eso se ve en la relación que desarrolló con Caputo, que es una persona capaz en esta gestión del manejo financiero, pero después nadie está pensando en el día a día de cómo se maneja la economía, Claro. en términos de normativa, gestión, impulso a las inversiones, etc. Después tenés el tema del cepo, obviamente, que es como el freno que permite que todas estas cosas no tengan consecuencias graves, pero tampoco es que se está. Yo soy un convencido que ellos no quieren sacar el cepo. También soy un convencido que el cepo es como un seguro para ellos de saber que si se equivocan las cosas muy mal no van a salir, porque no hay forma de medir. Entonces hay toda una discusión estéril sobre si el tipo de cambio es o el tipo de cambio no es. Eh, eh, Hicieron un esfuerzo importante de acumulación de reservas, pero por otro lado no es suficiente para garantizar el flujo de pagos que hay que hacer el año que viene. Entonces, si vos no lográs cierto crecimiento o si por otro lado no lográs que la credibilidad en el gobierno aumente de tal manera que vos logres poder financiarte en el mercado de capitales, el año que viene ya entras en cierto renegociación con el fondo, que no va a ser Claro. fácil. Para mí la renegociación con el fondo va a ser complicada porque el fondo no quiere ser parte de esta historia argentina. eh, Podés tener cierta ayuda de organismos multilaterales, pero no del fondo, porque el fondo como estabilizador, el mandato del fondo es ser un prestamista o sea, el mandato por constitución del fondo es ser un prestamista de corto plazo para estabilidad financiera temporaria y no quiere ser parte de la reconstrucción de la Argentina a largo plazo. Ya le fue mal tomando esa postura. Claro. Entonces, considero que con el fondo van a tener cierto problema en conseguir financiamiento extra. Tal vez cambie un poco si Trump es presidente. Entonces va a ser muy importante entrar al conseguir financiamiento de los mercados de capitales y porque esta acumulación de reservas, dada el incremento de, eh, de, de obligaciones producto de los BOPREALs y todo, sigue manteniendo este apriete, si lo querés llamar, Ujú. de Sí. dólares que se van a necesitar el año que viene y los años siguientes. Después, bueno, tenés todo el tema de la opinión pública y la política, que para mí es muy importante. La opinión pública, para mí, yo cuando hablo con inversores afuera, digo, muchachos, opinión pública es lo más importante hoy en día, porque si vos hoy haces caer la opinión pública de Milei 10 puntos, el escenario político-económico es completamente diferente. Eso va a Ujú. pasar y puede pasar porque la actividad, como ustedes saben, cayó, el salario real cayó,
y lo único que está sosteniendo un poco esta sensación de control que hay, para mí es la opinión pública de gente que lo banca. Voy a dar algunos ujú. ejemplos. Yo, A ver. en este tema de la política, a mí me da la sensación que esto, para los que conocen, esto es una especie de obra de teatro, una especie de teatro shakespeariano. ¿Por qué? Bueno, en el teatro shakespeariano pasan un montón de cosas, pero la mayoría pasan fuera de escena. Y acá pasa algo similar. Uno ve el desarrollo de, eh, de la política, las negociaciones en el Congreso, los comentarios que hacen los grupos dialoguistas, etcétera. Dejemos por un lado al peronismo, que es oposición 100%, y donde Ujú, tal vez no es de esperar ningún tipo de acompañamiento, pero dentro de lo que es el grupo dialoguista, y me animo a decir también partes del PRO, no hay apoyo off the record, fuera de cámara al gobierno. Sienten un poco esta percepción de la gestión un poco... no es la forma de hacer política que ellos quieren, piensan que es la correcta, están preocupados también porque la Libertad Avanza les ocupe el lugar eh, que ellos tenían en algunos distritos. Y yo creo que en algún momento, cuando la opinión pública se deteriore, ciertos grupos dentro de este conjunto de grupos dialoguistas va a romper con el gobierno y dificultar la acción política. Hoy depende mucho de eso. Yo estuve con un gobernador de Juntos por el Cambio importante que me decía ujú, que eh, hoy en día en la provincia, eh, una provincia importante, tienen mucho apoyo el gobierno. O sea, la opinión pública de la gente es, tal vez esté loco, tal vez esto no funcione, pero traten de ayudar. El mandato que los gobernadores sienten que la gente les exige es colaboración con este proyecto. Mientras eso continúe, no vamos a entender bien cuál es eh, el verdadero apoyo que tiene Milei dentro del establishment político. Yo creo que dentro del establishment político las relaciones con el gobierno son muy malas por parte de cualquiera que es opositor, ujú, ya sea del PRO, ya sea de Radical, del grupo de Pichetto, ni que hablar del peronismo. ujú, Entonces, ese también es un foco tal vez de tensión que haya. Y el gobierno se muestra bastante más flexible a eh, temas que tienen que ver con la opinión pública. Por eso aflojaron con el tema de los estudiantes de las universidades, han aflojado mucho con la continuidad del ajuste de precios relativos, lo vimos con las prepagas, lo vimos con el gas, lo vimos con las tarifas de luz, etcétera. Hay ujú, un sentimiento de que, bueno, hay un límite para lo que la gente va a tolerar y están preocupados de llegar a ese límite. Entonces, eh, hay contradicciones en esa situación. Para mí, las conclusiones que yo saco de esto, de estos ingredientes que yo puse en la licuadora para ver qué hay, cuál es el producto que yo saco después de hacer este análisis, ujú, a mí me da la sensación de que, y después tal vez Paula puede profundizar un poco más, pero la conclusión que yo saco es que mucho del control inflacionario que hubo es por postergación de decisiones que eventualmente van a reactivar esa misma inflación, ya sea el sinceramiento de precios relativos que los postergaron en un momento y principalmente la salida del cepo, ¿no? El ujú, cepo para mí, ellos lo que les preocupa del cepo, la salida del cepo es la inflación, porque
Si no, ellos me parece que en un momento podría haberse visto tentados a abrir el cepo, que es la condición principal que cualquier inversor en la economía real le va a pedir. No puede haber inversión en la Argentina significativa con cepo. Por más que Milei vaya, se reúna con Elon Musk, hable, los países que tienen cepo y consiguen inversión externa tienen dos cualidades. Una, el caso de Venezuela, ponele, pero es una inversión sumamente riesgosa que solo la hacen compañías muy especializadas en un producto particular, como puede ser el caso de Exxon en términos de petróleo en Venezuela, pero no es, uno no puede decir que Venezuela está abierta a inversiones a pesar que tiene inversiones externas. Y los otros casos son las economías, los tigres asiáticos en su momento cuando hubo crisis, pero son economías muy productivas que pueden tener una crisis coyuntural como fueron la crisis asiática de los 90, donde hay una salida fuerte de dólares, pero son economías donde hay tan alto nivel de productividad que producen dólares, que eventualmente con una devaluación temporaria puede haber una crisis financiera, como la hubo, pero que inmediatamente uno encepa la economía y se llena de dólares porque producen mucho producto exportable. Entonces, sin cepo, que es un poco, Marina del Poyeto dijo la adicción que tiene el gobierno al cepo, sin cepo, sin sacar el cepo, para mí no hay posibilidad de que lleguen inversiones. Eh, Hoy en día el dólar se despertó un poco ahora, pero la realidad es que sí. O sea, yo no sé si estaba atrasado o no atrasado, es una discusión muy larga, pero la realidad es que solo estaba 14% o 15% por encima de donde estaba cuando Milei tomó el gobierno. O sea que si creíamos que estaba eh, eh, subvaluado antes, también lo está ahora. Eh, el objetivo de Caputo es que el desplome de la inflación genere y estimule la demanda de tal manera que se reactive la economía. Pero lo que yo digo es, para mí no alcanza, para mí la economía argentina se reactiva cuando hay inversión importante, ya sea de empresas nacionales o internacionales. Y no veo que eso esté pasando. No creo que la reactivación venga por el lado del consumo, porque el salario real se deterioró mucho como para que una baja de la inflación en un par de meses lo haga subir de tal manera que volvamos a tener una economía con los niveles de producción de los niveles que estaba teniendo el año pasado. Pero igual mucho de esto va a depender de las expectativas, ¿no? Mucho de esto va a depender de... Por eso hay un fenómeno, el fenómeno de las expectativas, la opinión pública, etcétera, que es muy difícil predecir. Es muy difícil saber hasta cuándo la gente dice estoy mal, pero creo que voy a estar bien, y eso le da manija política al gobierno para aguantar, y cuándo eso va a cambiar. Hay un tema para mí muy importante, que es el siguiente, en términos políticos. El gobierno prefiere postergar, es difícil saber porque va cambiando, pero uno podría pensar que el gobierno en algún momento prefiere la confrontación en el Congreso a sentarse a firmar una ley de bases que le parece devaluada al gobierno. Y mientras tanto, la oposición se le anima cada vez más, le corre en la cancha, eso es una realidad también. Entonces, si no salen las leyes, el gobierno puede decir, y la casta, me, me, Sí. me están boicoteando, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, es una imagen, yo volví de un viaje de ver inversores y muchos te preguntan, ¿por qué no salen las leyes? O sea, sin leyes es muy difícil que este rally, a mi juicio, continúe. El rally financiero, me refiero, que hubo desde el principio de año. En algún momento
esto tiene que dejar de ser mística y ser ejecución. Yo creo que falta mucho para eso, para que esto termine siendo leyes aprobadas, privatizaciones, que tenga el empuje de que están aceitados todos, está aceitada la conducta del gobierno de tal manera que las cosas vayan pasando y no sean declaraciones de guerra entre sectores de la política. Eh, y, y si bien el gobierno se beneficia, yo creo, en su núcleo duro, que es lo que está tratando de hegemonizar, su núcleo duro con estas peleas con España, etcétera, son signos de alarma para cualquier inversor que cuando se sienta a analizar un proyecto, principalmente en el exterior, analiza, bueno, cepo, riesgo político, etcétera, etcétera, y no están dadas las condiciones para que el cambio cultural del que hablé al principio termine generando expectativas de crecimiento tales que las empresas estén buscando invertir. Entonces, para mí, estos 5 meses todavía no dicen demasiado como para pensar que el gobierno va por un camino y eso va a hacer que esta recesión, que es el producto de las políticas antiinflacionarias que eligió el gobierno, se mantenga y, y bueno, y los cambios o no cambios que se produzcan va a depender mucho de esa opinión pública que nosotros estamos siguiendo atentamente y que por el momento no parece moverse demasiado el apoyo que tiene Milei. Así que ese es un poco el panorama. Bien. Para mí hay que ser conservador, hay que esperar, hay que seguir estando en modo defensivo, pero bueno, Ujú. la Paula les va a dar un panorama más preciso sobre cómo encarar este tipo de análisis. Ok. Excelente, Javier, la reflexión y el análisis. Si te parece, ahora le damos paso a Paula. Perfecto. Que... ¿Cómo andás, Paula? ¿Qué decís? Gracias, encantada. ¿Cómo están? Muchas Un gracias. gusto tenerte como siempre, un placer. Muchas gracias, Julio. Yo, Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Tengo una presentación. ¿La ven bien? ¿Estamos dale, bien? Le a contaba a ver, Julio, hablé con ahí Julio, está. hablé con Julio un Sí. rato a la mañana y le decía, tengo que cambiar la presentación, porque tenía una hecha antes de ayer que decía dólar planchado. Digo, ¿para qué tengo que cambiar el título y el gráfico? Porque es un buen Tal momento. cual. Hace un buen momento para hablar, porque veníamos diciendo más o menos todo lo mismo y el movimiento del mercado que vimos en los últimos días nos da quizás una razón para hablar un poco más, porque cambió algo. ¿Qué cambió? ¿No? Bueno, subió el Sí. dólar. Subió el dólar, subió la brecha y nos preguntamos qué hay de nuevo, qué pasó. Miren, en términos de los fundamentales de lo que nosotros veníamos viendo, no hay mucho motivo aparente, más allá que yo veo dos puntos que recién trataba Javier perfectamente, que es la demora en el trato de la ley base, que está en el Congreso, el acto del 25 de mayo, que le bajaron bastante el precio. Hay un tema Ujú. ahí más bien político que sí necesitamos un gobierno que saque leyes. Me quedo con la frase de un politólogo que dijo, el Congreso sabe que le tiene que aprobar a Milei las leyes, todo Congreso aprueba leyes, y Milei aparece con la ley base, los superpoderes, las moratorias, alguna especie de reforma fiscal, el Congreso lo sabe, y Milei también, y el mercado también. O sea que hay una demora en ese caso. Pero vamos a ver un poquito lo que pasó ayer. Fue un día negro para los Ujú. mercados en su totalidad. Cayó todo, cayeron los bonos en dólares. El Banco Central venía comprando muchísimo. Vamos a hablar en detenimiento de eso. Compró Ujú. menos, hasta el cuarto de lo que venía comprando. O sea, fue un día muy, muy complicado. Por eso yo me voy a detener en que fue un día muy complicado con un punto. Demora la ley base. Y otro tema del que tenemos que hablar, que para mí tiene mucho que ver, es este.
es la baja de tasas. Acá nosotros tenemos que entender muy bien cómo vienen las variables económicas, cómo viene el tema de las tasas reales, las tasas efectivas mensuales, y nos vamos a dar cuenta que un poco una compra de dólares o una vuelta a comprar dólares podía haber existido. ¿Por qué? Y después quizás vuelva a estos temas, pero para plantear para nosotros es el entorno macro vis a vis cómo vamos a plantear las inversiones. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos dólar, tenemos tasa, tenemos inflación. Tasas efectivas mensuales. ¿A dónde ponemos la plata? Miren esto. El Tesoro está cambiando de la hoja de balance del Banco Central, como dijo Javier, para sacar el cepo, mejora la hoja de balance del Banco Central. ¿Cómo lo hace? Baja la emisión monetaria, que ya lo viene haciendo, y baja las tasas de interés. Entonces, ¿quién pone como referencia ahora? ¿Qué es lo que está tratando de instalar el gobierno? A la tasa del Tesoro como tasa de referencia. No hablemos de Estados Unidos porque todavía nos queda muy grande la comparación, pero más o menos, ¿no? Creo que va por ese lado. Entonces, hace 2 semanas atrás, baja mucho la tasa. Nosotros hace 2 meses decíamos, la tasa a fin de año está en 40. Está en 40 hoy. Claro. Y ahora, y nosotros dijimos, bueno, entonces ¿a qué se va? Hace 2 semanas el mercado dijo, cuando empezamos a ver esta baja de tasas, la tasa a fin de año, el piso es el crawling peg anual. ¿Cuánto es? 26. ¿A cuánto se va la tasa efectiva mensual de la tasa? Al 2, a fin de año. Entonces vos tenés, en el balance, vos encontrás que en las expectativas yo tengo, hoy por hoy, una tasa efectiva mensual en 3% y un depósito, un plazo fijo, lo que sea, 3% mensual. El crawling peg en 2% y la inflación que me corre en 8%. Si vos tenés expectativas de continua baja de tasas, se te va a 2% la tasa. Entonces, que hoy vos, cuando veas este panorama que estaba mirando, y la gente dice, como dijo Javier Timerman, el crawling peg, el gobierno se enamoró del cepo, porque lo tiene que sostener hasta fin de año. Acuérdense que primero decía, lo saco en febrero, después lo saco en junio, ahora lo saco en diciembre. Eso es para sostener también el crawling peg a 2% porque necesita bajar la inflación. Y tiene, como hablaban recién, la dispersión de precios relativos que todavía sigue estando. Entonces, ¿qué pasó? Bajó las tasas a tal punto que el rendimiento real, la tasa real, es muy baja. Y con las expectativas de que eventualmente, acá tiene que haber, y acá me voy acá, el Banco Central está comprando dólares muy bien. Ayer cayó, no importa. En hechos utilizados viene comprando muy bien dólares. Las reservas son bajísimas. El Banco Central compró 14.000 millones de dólares, pero las reservas subieron mucho menos. Creo que subieron 7.000 en el año. ¿Qué significa? Que si abre el cepo, o como sea, esto tiene que seguir comprando reservas. Las reservas no alcanzan, tiene que seguir comprando. Entonces, ¿qué le queda corto? Le queda corto el crawling peg, le queda corto el 2%, porque si bien la discusión, como decía Javier, perfecto, la discusión del atraso cambiario es muy larga, pero el Banco Central tiene que seguir comprando reservas. Entonces, ¿qué estamos choqueando en el término de las expectativas? El crawling peg. Eventualmente el Banco Central va a tener que ajustar el tipo de cambio. Eso es lo que pasó las últimas semanas. Dijeron, si la tasa sigue bajando, los retornos reales son muy bajos y el Banco Central tiene que ajustar el crawling peg. Entonces, ¿qué vas a comprar? Dólares. Tuvo algo que ver, no digo todo, pero algo de eso se está gestando. El mercado está mirando hoy esa situación, que no la miraba hace 2 semanas atrás. Eso es lo que pasó, esto es lo que vi esta semana. Entonces acá tenemos la explicación y la brecha se fue al 40. O sea, empezaron a comprar también, muy lentamente, activos dólar link.
O sea, la que se despertó es las expectativas de evaluación de largo plazo, no la de corto, las de largo. Y el mercado te parece antes. En parte, porque creo que también la ley base tiene mucho que ver y estaba caro y estaban 20 y bueno, pero yo veo en el murmullo que se está gestando. Aparte, las tasas reales son muy negativas hoy por hoy. Totalmente. Entonces, ¿qué termino esperando yo? Que en la próxima licitación, que es, creo que la semana que viene, tendría que fijarme, perdón que no me acuerdo perfectamente, ¿qué pasó en la licitación anterior? El Banco Central baja la tasa, la pone en 40, la tasa efectiva mensual cae en 3,20. La LECAP, que salió al 3,8, perforó, ayer cayó de vuelta en los niveles, subió, perdón, con el sell-off de la curva SER, cae de vuelta en los niveles parecidos a la licitación anterior. ¿Qué le dijo el mercado a Caputo? Dame una tasa efectiva del 4%, porque las expectativas de inflación de mayo están en 4%. Le están pidiendo tasas efectivas que no sean tan negativas con respecto a la inflación. Eso es lo que está pasando. Exacto. Eso es lo que yo veo que está pasando, que es lo que se viene gestando desde la baja pronunciada de tasas y que la licitación, el MECON dio premio. ¿Y qué pasó? Y empezaron a pensar, y el crawl impact te queda corto porque vos tenés que seguir comprando reservas porque no alcanzan, y el enamoramiento del cepo tiene un límite, que hoy está en el fin de año, y yo no sé si está en las elecciones de medio término. Porque Milei se juega las elecciones de medio término y tiene que mostrar que no solamente gobierna con más del 50% de gobernabilidad, que está perfecto y lo felicitamos porque tiene un nivel de popularidad impresionante, pero tiene que mostrar que puede juntar, que puede terminar con una posición mejor en el Congreso, de la que tiene, va a ser más genuina. Milei se juega el medio término. ¿Y cómo se juega el medio término? Y vamos a hablar de esta. Vamos a hablar, ¿dónde está? Vamos a hablar de la inflación. La inflación, el núcleo en 6,3% fue espectacular. Que suban los regulados al 18 y pico significa que hay un proceso de recalibración de precios relativos que era totalmente necesario, pero que lo tienes que seguir haciendo. Esto no está terminado. Y no puedes sacar el peso si esto no está terminado, perdón, el cepo. Sí, sí. El peso tampoco lo puedes sacar, pero ni el peso ni el cepo. Sí, sí. Y acá se abren un montón de intrigas que también estaría bueno que las... El otro día habló Caputo, estuvo hablando en el IAEF, en términos muy técnicos, pero habló de la competencia de monedas. Acá el punto es, vamos a hacer una pregunta, mañana saca el cepo y nosotros nos vamos a preguntar, ¿y cuánto está el dólar? ¿Y el peso? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuánto es el ancla? No tenemos, no sabemos, no queda claro. Entonces, para sacar el cepo, necesitamos un programa de estabilización monetaria, que hoy de eso no se habla. Entonces, hay muchas preguntas que tenemos para sacar el cepo, muchísimas preguntas, que las tiene que contestar. Entonces, escenario base, fin de año, crawling P al 2%, inflación al 4%, tasa hoy están planteando, estaba leyendo varios economistas que decían, y quizás la tasa no la puede seguir bajando si quiere sostener el dólar financiero. Entonces está bueno que hablemos hoy, porque hoy veo cambio de expectativas, hoy la gente se está planteando otras cosas. Entonces, ¿qué puede ir mal? El Banco Central domina la tasa, el Banco Central domina el crawling peg. ¿Qué no domina el Banco Central? Ella, la inflación. Entonces, en el balance de los riesgos, ¿qué están diciendo todos? Si la inflación la queréis bajar por debajo del 4 o 5%, tenés que hacer reformas. Reformas no hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a tener? Expectativas. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Corto plazo, LECAPs. Nos gustan mucho, igual que el T+1. Los fondos T+1, corto plazo, renta fija de corto plazo, es el T+1. Acá Pesos Plus, el T+1. Corto plazo.
En el mediano a largo plazo nos gusta mucho inflación. Si hoy tenés una cartera conservadora, ¿qué le pones? Y yo le pongo fondos T+1 que están diversificados en corto plazo SER y todo tasa fija, que tiene un poco de Badlar, que si le pone premio, la Badlar hay que ver con premio funciona, Badlar tiene UVA y tiene LECAPS. Esos son los fondos T+1 que están muy atractivos. Y después los fondos SER, que son los fondos que están posicionados con una duración de 1 año y medio, están posicionados en la parte de la curva que hoy tiene bastante más valor. Entonces, para nosotros, y con la perfora de retornos que tienen los money market, vamos a ver maniobras de los money market a los T+1, renta fija a corto plazo, y vamos a ver, para el que quiera alargar duración, vamos a empezar a ver mucho más demanda de fondos SER. ¿Qué pasa con los dollar link? Los dollar link, hay valores que hoy vos mirás y vos decís, parece que están en valores de entrada porque quedaron baratos, pero por el otro lado, con el crawling pega al 2%, pareciera que no tienen mucho investment case. Si vos pensás que la brecha va a caer del 40 al 20, es otro tema de lo que vemos hoy, ¿no? Pero yo diría que en el balance de los riesgos que estamos viendo en Argentina hoy, hay que tener dólar link en las carteras. Un poco, pero hay que tenerlo. Porque si el gobierno levanta el cepo, pase lo que pasa, acá hay que ajustar el tipo de cambio real, ¿no? El piso se tiene que ir al techo. Si la brecha aumenta, vos hoy los dólar link puede llegar a ser, para mí hay que empezar a entrar, hay que empezar a tener una cartera bien diversificada, tiene que tener dólar link. Y eso es para mí, por eso les pongo acá nuestras carteras, que nosotros creemos que pueden llegar a funcionar. Me gusta mucho el T+1, me gusta mucho SER, carteras de T+1 con SER, y para todo inversor conservador hay que salir de los money market. Los money market tienen que ser manejo de liquidez, porque las tasas las van a perforar. Hay que ver qué pasa con las expectativas de tasas. Ahora hay que anclar el dólar. Y hay que ver qué pasa si cambian las expectativas, que antes de ayer estaba, que a fin de año estaban 24, y hoy empiezo a escuchar, y quizás no le convengan 24, y que el proceso de baja de tasas sea más lento de lo que viene haciéndolo para anclar la brecha. ¿Qué es lo que hoy estamos viviendo? Hoy a la mañana hay un cambio de expectativas en el mercado local a raíz de que el dólar se despertó en 40. Hay que ver en qué queda. Bien. Y tengo otra para contarles que es de largo plazo, me gustan mucho las acciones. Bien. Me gustan mucho las acciones en el largo plazo. Creo que con la reincorporación de Argentina a los mercados internacionales, la salida eventual del cepo, que todo esto queda para el año que viene, y el crecimiento económico, podríamos pensar que Argentina, si levanta el cepo, salen de un standalone y podemos pensar en algo que para mí es el punto que Argentina nunca puede lograr, es la recuperación y la profundización del mercado accionario argentino, y lo que ya llamamos un recovery value, un recovery trade de Argentina, tiene que ir por el lado de acciones. Me parece que puede andar muy bien sin un standalone. Hay que sacarlo del cepo para que Argentina vuelva a los mercados internacionales de acciones. Y ahí yo veo acciones en un valor de entrada. Perfecto. Julio. No, de 10. Este proceso de salida de fondos de money market a fondos T+1 ya arrancó la semana pasada, ¿no? Empezó a verse en la información de estadística de la industria eh, este fenómeno que vos estás indicando, digamos. Me parece particular tu visión, que está buena, del posicionamiento diversificado incluyendo los activos dólar linked, dada, porque hemos visto que hay fondos, digamos, que tienen, no de la administradora de ADCAP, pero sí de algunas otras que tienen poco posicionamiento, digamos, en activos de dólar linked.
Yo comparto la visión tuya, Paula, respecto del valor que pueden tener estos instrumentos, eh, y que en una eventual salida del tipo cambiario va a tener que haber un salto discreto del tipo de cambio que de alguna manera eh, va a ser capitalizada por estos instrumentos, digamos, ¿no? El tema es que quedó muy barata. A ver, ¿qué pasó con la industria? El año pasado, ¿se acuerdan que había compras masivas de productos Dólar Link? Al punto que llegaron a estar Exacto, carísimos. Que nosotros tremendo, sabemos... totalmente. ¿Cómo? Sí, Tremendo, sí, sí. Sobre diciembre, noviembre era tasas muy negativas en términos. muy Sí, sí, sí. negativos. Pasó a ir al 15% de la industria, hoy es el 4%. Todo eso fue rescate. ¿Por qué? No solamente se provocó la devaluación, entonces ya es un activo es un activo que devalúa y la gente se va, porque fue a buscar eso. Ujú, Tuvimos el inversor que buscaba devaluación se fue. Y después tenía la industria mucho inversor cautivo, como los importadores y ujú, las empresas que no podían sacar dividendos, metidos adentro de los fondos Dollar Link a la espera de una mejor solución. La espera fueron los bopreales, que es claro. mejor alternativa que el Fondo Común de Inversión Dollar Link. Nos encantan los bopreales. A mí, Sí, hoy sí. por hoy, un activo que va a funcionar muy bien en dólares, si yo tengo que buscar un activo en dólar para ir directo, compro un bopreal. Porque Ujú, tiene cupón, porque se está gestando un poco el tema de la liquidez, aumenta, ¿no? Y tiene sí, cupón, sí. es superador a un GD, una L, es superador a un corporativo que hoy con los temas de las provincias, de los corporativos están súper caros, los dólar MEP están saliendo caros, es Ujú, superador a una historia de una provincia, porque tenemos temas ahora, hay algunas provincias que van a andar muy bien, pero en el asset class provincial, el BOPREAL en general es superador a todo lo que yo puedo encontrar, es totalmente. superador a MEP, provincias, a LGD, es superador. Y entonces, ¿qué hicieron? Estoy totalmente de acuerdo que el inversor que estaba estancado en Dollar Link buscando una salida para pagar a los Ujú, importadores afuera, para sacar dividendos, vaya y lo compre. Entonces la industria claro. sacó rescates y eso provocó que se vendan y provocó que los Dollar Link estuvieran hoy en valores de entrada. Ahora, donde están hoy, van a tener un rally como va a tener capaz los fondos cero, los BRED, y quizás no, hoy. Ujú. Y otra cosa, que no me escuche Toto, cuando están anclando mucho las expectativas de devaluación. Y Milei nos tiene muy Sí, sí. acostumbrados a saltos discretos abruptos. No digo que vaya a pasar, digo que hay que estar prevenido. Ujú, Miren esta caída tremenda de brecha. Esa es la devaluación. Mira el salto sí. que se pegó. Milei tiene una forma de manejarse, conviven en las políticas de Milei el gradualismo y el shock. Es totalmente, hace un shock, levanta Ujú, 128%, hace un shock, baja la tasa de 100 a 40, mantiene el cepo, es gradual. Entonces, yo diría que no digo que vaya a ser acá esto se soluciona muy bien con un ajuste del crawling peg muy pequeño que no le va a impactar la inflación, pero no quiere hacerlo. claro. Sí. Y que no lo haga cuando la sangre llegó al río. ¿Cuándo llega la sangre al río? Cuando no puede comprar reservas. Claro. Entonces hay cosas que seguir viendo. ¿Cómo sigue comprando reservas? Ojo, hay que ver la cosecha, la gruesa, la fina. Dicen que viene muy bien la fina, eso lo sabe usted mejor que yo. Ujú, Dice que la fina viene bien. ujú, Hay que ver. Pero tiene que comprar reservas porque las reservas no alcanzan, porque hay pagos también. Entonces, eso implica que tiene que tener un tipo de cambio real competitivo, cualquiera que sea. Y eso implica que eventualmente algo va a tener que hacer acá. Y con un plan de estabilización, porque vamos a hacerlo ordenado. Ordenado es un plan de estabilización atrás que hoy no sabemos cuál es. totalmente. Así es. Paula, respecto de tu visión de largo plazo en las acciones argentinas, Sí, señor. ese view obviamente incluye también CDRs
de, eh, El problema de con los empresas CDR, obviamente locales. ¿sabes lo que pasa? Que el problema con los CDRs es que cuando bajaron los dólares tuvimos retorno negativo. Recuerdan, todo Ujú, lo que fue con la caída del dólar, con la caída de la brecha, esto que ven acá provocó sí, acciones y CDRs con resultados negativos. Porque todo lo que teníamos, acuérdense que el CDR es protección brecha, todo lo ujú, que estábamos metidos en protección brecha dio mal, porque cayó la brecha. Después, si seguían posicionando, claro, nuestro fondo de acciones vendió los CDRs antes de que Milei vendimos antes que asumiera Milei. Pero no por las empresas de claro, Estados Unidos, no por la BIU. El tema es que vos podés tener una empresa que te dé unos números impresionantes y que baje el claro, dólar y que vos tengas sí, retornos sí, negativos. O sea, vos estás comprando brecha, no estás comprando la historia de las empresas de Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, en este momento nosotros en el fondo de acciones, como vimos que habíamos tenido un retorno impresionante en bancos, bajamos un poco la exposición en los financials y subimos, por ejemplo, Loma y Cepu. Creo que todo lo que es ok, consumo masivo y todo eso va a tener que esperar, porque creo que la recesión claro, económica es masiva. Hablamos de ese tema. Ayer ujú, salieron los datos de actividad económica. Cayó menos 1,4, cayó 8,4% la actividad interanual en el año, en el mes 1,4%, y cayeron 12 de 15 sectores. Estamos parecidos a la totalmente, pandemia, salidos de la pandemia, ¿no? Los números. ujú, Bueno, tremendo, sí, sí, claro, se cree que va a dejar de caer y que se encontró un piso. sí, Vamos a sí, esperar, vamos a esperar que eso sea verdad. Estamos esperando al menos mejores números en términos económicos para el segundo semestre del año. La actividad económica tiene que levantar, porque en términos macroeconómicos, voy a ser muy técnica, pero si vos bajas ujú, tasas y bajás inflación y no se te va el dólar, o qué es lo que pasó, qué es lo que pudiste haber hecho, es porque la recesión organizó. El organizador es la recesión. Pues sí, pero ¿cómo puede ser? Por la recesión. claro, Entonces, sí, pero ¿cómo totalmente, puede ser? Me decían. No se va el dólar, bajan las tasas, baja la inflación, porque baja el producto, baja la actividad económica, organiza. totalmente, totalmente. Ahora, el posicionamiento para carteras de temas 2, digamos, que están recomendando desde la administradora, volviendo a las carteras recomendadas, a las filminas de carteras recomendadas, eh, Sí, decime. Nosotros en tema 2, veo, a mí me gusta hacer, sí, y creo que hay que tener un poco de dólar link en alguna forma. Estas son las carteras más ujú, típicas que tenemos, inflación, cobertura. sí, Me sí, gusta mucho inflación, temas 1 y SER, me gusta sí, muchísimo. Vamos a hablar un poco de eso. Temas ok, 1. La industria, el 27, BIMA y MAE se van a temas así 1. es, así Bueno, es. sí. La industria va a terminar yendo a temas 1 porque es un plazo de liquidación. Nosotros vamos a Ujú, sacar, el fondo de acciones el mismo día pasa a temas 1 porque el mercado lo permite. Vamos a pasar ujú, a temas 1 el fondo SER. El resto vamos a ir viendo cómo se acomodan los mercados, ¿ok? También porque ok, tienen corporativos, tienen un montón de otros, tienen, por ejemplo, el fondo, por ejemplo, moneda o el fondo renta fija, es un fondo sí, y tiene instrumentos que tienen 2 legislaciones, ahí tenés el cepo. Entonces, vamos a ir eventualmente el mundo a hacer temas 1, pero hoy no. ujú, Vamos a ir con lo ok, que yo llamo el mainstream, con lo líquido. Vamos a hacer el bien, 27 y el tema 1, yo lo estoy hablando ahora con todo el mundo, el tema 1 va a sí, ser renta fija a corto plazo. Se terminó la escalerita, no hay más ajá, escalerita. T0, temas 1, temas 2, que organizaba un poco nuestro proceso de inversión, la idea de como también forma de vender los fondos, no hay más. claro, no hay Entonces más, es T0, renta fija a corto plazo, cobertura SER. perfecto.
Perfecto. Y vos decís que esta transformación es un proceso, digamos, en los fondos de ustedes. Sí, nosotros vamos a salir el mismo día con los fondos líquidos, de que tenemos soberanos y tenemos, que son el T+1, que ya es T+1, el Acciones se convierte en T+1 y el SER se convierte en cobertura SER. Y nuestro T+1 es corto plazo, renta fija a corto plazo. Tengo que rearmar esto y se los paso, para que diga T+1, para que no empiecen hoy. No lo hice hoy porque hoy es esa Sí. liquidación. Y prepárense que eventualmente vamos a llevar todo. Ahora, por ejemplo, el fondo PYME no, va a ser T+2 porque Claro, tengo cheques. Infraestructura no, porque claro. hay otro tipo de proyectos, o sea, y tiene, a medida que vamos a entender cómo va funcionando el mercado se tiene que acomodar a esto, pero entendamos que es un tema de procesos de liquidaciones, ¿no? No es un tema comercial, ojo. Tenemos que ver Sí, cómo el sí. mercado se va ajustando para ir seguros. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo ves la renta fija dólar, digamos? Car dólar. Renta, ¿Cómo renta fija dólar, nuestro renta dólar es un fondo que tratamos de hacerlo lo más estable posible. Es un fondo que tiene, en este momento migramos. ¿Cómo veo? Los corporativos MEP, todo lo que Sí. sale corporativo MEP, a mí me asusta que salga tan caro. Porque sale a los niveles de Ajá, las 10 Treasury por debajo de un corporativo brasilero. Es muy caro por el cepo. totalmente. El cepo genera distorsiones y a mí me preocupa que si empieza a haber alguna salida o una salida del cepo o un eventual movimiento en la regulación, se vayan a rendir a lo que rinden los mercados de afuera, que es hoy Claro. 12 y rinde 6 acá. Vamos a tener Entonces, una caída de precio importante, va a una haber una corrección. corrección. Sí, Sí, entonces sí. el renta dólar está migrando hacia BOPREALES. Porque es lo que tengo que ya salió. ¿Dónde están los activos en dólares que yo puedo local que no tienen incluido el cepo, que no tengo esa distorsión? Y hoy es el BOPREAL. Claro. Porque también los GD35, los AL35, el soberano en 60 no es en 20. Y si no pasan leyes, el upside es limitado. Por eso digo, ojo que me gustan los BOPREALES. Me parece que tiene Sí, más sí. capacidad de upside. Pero no, el renta dólar nuestro no tiene soberanos. Sí le compramos BOPREALES, porque era la forma de Sí. empezar a migrar, y después tiene renta corporativa latinoamericana de alto nivel. Y ahí en la estrategia el renta dólar, digamos, de salir de renta fija corporativa, hard dólar y ingresar a... ¿En qué porcentaje vos ves cómodo, digamos, de esa cartera la posición de Bopreales, digamos? 20% más no. Ok. Y Y diversificar otro no. Y después va a tener, por ejemplo, YPF, voy a seguir manteniendo los buenos corporativos ok. que tenga líquidos. Entonces, y por ejemplo, desarmamos una posición que teníamos en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos un bono, lo desarmamos, que ya lo desarmamos cuando rendía 8%, que ya nos parecía Sí, carísimo. Estamos tratando de hacer una migración de todo lo que vemos muy caro, activos más líquidos y más baratos, para tener para que la corrección del mercado no nos afecte o nos afecte lo menos posible, porque es un fondo el que hay que tenerlo 3, 4 meses para que devengue, ¿no? No es un fondo de money market, no es un fondo estable en el corto plazo. claro. Y ahora, y en el fondo, en la estrategia de renta corporativa, digamos, eh, que estás proponiendo 50 de el fondo de moneda, 40 de renta fija y 10 de ahorro. El posicionamiento de los corporativos, acá no tenés renta fija corporativa en este Renta fondo. fija corporativa 100% es el renta fija. Ok, Siempre nosotros quisimos poner, hoy el Dorlalink tiene mucho porcentaje de corporativos, pero tuvimos que sumarle sí, soberanos para tener liquidez, no nos quedó otra con la claro. carencia y sus problemas. Lo único que tenemos nosotros 100% corporativo es el money market, claramente, que tiene caución, remo y Ujú, plazo fijo, y el renta fija que tiene corporativos. ujú. Lo demás no. Ahora, el problema con la renta fija, que al tener muchos corporativos y por el porcentaje de 25% en corporativos dólar, tuvieron un underperformance comparado con Claro, los fondos SER.
Venían Claro. rezagados en el retorno. Sí, sí. Ahora, una cartera, tenemos muchos clientes que tienen liquidez, alta liquidez en dólares, digamos. En ese caso, ¿qué posicionamiento sugerís en ese tipo de clientes, digamos, que tengan horizonte de inversión de mediano a largo plazo? Y ahí el rentador es un perfecto. Porque esta va a estar, yo te puedo decir, y la verdad fíjate de comprar algún Bopreal, que me gusta, Ujú. si no trae Sí, renta dólar, que va a tener Bopreales, y va a tener sí, el sí. Bopreal, y va a tener también un porcentaje muy fuerte en corporativos brasileros, en Ah, están corporativos incorporando chilenos. corporativo brasilero en el fondo. Tengo corporativos Hasta brasileros y tiene chilenos también, tienen Hélico Delco. sí. Y tengo plazo, el 25% está en Ahí plazo tenés fijo. el límite del 25, esto te iba a decir. Tenés el límite del Este es un fondo 25, digamos, la LATAM. norma. Es un fondo Ok, LATAM, es un fondo Mercosur más Chile, sí, 75 más 25% que puede estar afuera. Cualquier cosa puedo comprar. Puedo comprar perfecto. tortillas, si quiero, Entonces pero en no esas tiene tortillas, es una carteras, fórmula. claro, en esas carteras, el posicionamiento directo en el instrumento y en un fondo, en el fondo renta dólar, es interesante, digamos, como estrategia de inversión de mediano plazo. No, aparte porque yo lo tengo diversificado en productos mucho más estables que lo que puede llegar Ujú. a ser un Bopreal. Con eso le bajo la volatilidad al fondo. Vos un Bopreal Claro, puede llegar a tener volatilidad. Lo tengo yo bajo la volatilidad y tenés el ancla que está en Brasil y tengo plazos fijos de Estados Unidos en banco de primera línea que me da un poco ujú, más que la Treasury. Entonces claro, está medio garantizado el retorno, pero bajo la ujú, volatilidad. El fondo claro, nunca hizo, por ejemplo, el retorno que tú. Hay fondos en dólares que tenían soberanos, GD, AL, que hicieron unos retornos impresionantes, porque hicieron 50% del año, el nuestro no, porque no claro, tenía ni GD ni AL. Recién ahora, con la salida de Bopreal, empezamos a sumar porque empezamos a verlo como una alternativa diferenciada y para empezar a posicionar el fondo a la salida del cepo, que nos empieza a preocupar lo caro que están algunos productos por el cepo, que es la distorsión, pero yo no puedo infundirle al fondo ese nivel de corrección y retorno que pueda llegar a pasar. claro, claro, sí, sí, está Y lo clarísimo, que está tenés clarísimo. es que si vos tenés un corporativo, un provincial y vas al activo directo en dólares, yo te doy la plata en T+3 y vos quizás vas a tener que tener más problemas para desarmar la posición porque suelen tener escasa liquidez. Sí, sí, totalmente, es así. Sin lugar a dudas, el posicionamiento en fondo tiene como, entre otras ventajas, digamos, la liquidez, ¿no? El plazo de liquidación, muy corto, digamos, sin lugar a dudas. Excelente, Paula, en atención un poco que ya estamos pasados de las 10 de la mañana, vamos a ir cortando la actividad. La verdad que excelente el vivo de Javier. Siempre, vos sé que en las charlas post desayuno, siempre cuando te invitamos, este, siempre resaltamos la practicidad de tus recomendaciones, eh, eh, por el conocimiento que tenés del mercado, ¿viste? Y la verdad que el plus que le das a la actividad, obviamente, y a las recomendaciones son geniales, digamos. Así que No, excelente. Así que bueno, bueno, del lado nuestro, agradecerles tanto a Javier, que es su primera participación en nuestro desayuno, que un gusto haberte tenido, Javier. Y Paula, como siempre, un placer escucharte con todas las recomendaciones y tu conocimiento vastísimo del mercado. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos por participar. bueno, muchísimas gracias por invitarnos. La próxima la hacemos presencial ahí Sí, sí, en- señor, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Está presente, aprovecho para presentarlo a nuestro presidente Darío Turletti, que asumió ahora hace poquito. Darío, no sé si querés dar una... Está muteado, Darío. Quiero Ahí está. agradecerles a todos. Tuve problemas de internet hasta con la lluvia, problemas de internet hasta las 9:00 y pico,
Así que no me pude conectar antes, ni siquiera del teléfono, porque no me enganchaba, así que pido disculpas por eso. Pero un placer haberlos escuchado un poco a ambos y muy nutritiva la charla. Muchísimas gracias y espero que todos nuestros socios y amigos hayan podido disfrutarlo tanto como nosotros. Excelente, No hablaron de excelente. qué va a pasar con España, pero bueno, Sí, con la embajada. yo ya no estoy en edad de ir a la guerra, pero bueno, los más jóvenes deben preocuparse. Tal cual, tal cual, tal cual. Se acaba en octubre. Así que Así bueno, que, muchísimas gracias a todos por haber participado y nos estamos viendo en la próxima Bueno, actividad en 2 semanas. Un muchas abrazo gracias. grande. Un abrazo, muchas gracias por la invitación, siempre atentos, siempre participan. Gracias. Dale, muchísimas un placer. gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao, un placer.